A Punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, mis queridos amigos, Tarek William Saab ha dicho hace unos minutos, él es el fiscal general de la República, a Venezuela se le está obligando a pasar a la fase de investigación de la Corte Penal Internacional cuando otros casos duran años. Ya tiene años la solicitud de investigación, pero parece que es inevitable que ocurra. Ahora bien, ayer el gobierno de Argentina retiró su solicitud de investigación a Venezuela, a Maduro, al gobierno de Maduro en la Corte Penal Internacional. Así pues que estuve preguntando, aparentemente esto no tiene mayor influencia o significación sobre lo que ocurrió. Creo que tenemos a Ali Daniels en algún momento que nos va a dar información al respecto sobre si el tema del señor del gobierno argentino debilita o no la investigación que está próxima a abrirse al gobierno venezolano por violación de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. Tenemos a Ali Daniels para que nos explique qué fue lo que ocurrió y si eso tiene alguna importancia. Adelante, Ali. Les habla Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, y voy a hacer un muy breve comentario sobre este tema del retiro de la remisión del gobierno argentino del caso venezolano ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Como es sabido, la Fiscalía de la Corte en febrero del año 2018 inició la investigación preliminar sobre el caso venezolano. Meses después, este caso fue también remitido a la Fiscalía por parte de 6 países. Esto en virtud de que el artículo 14 del Estatuto permite que cuando un país, un Estado, tenga conocimiento de que se hayan cometido dentro de otro Estado o en su propio territorio crímenes competencia de la Corte, pues puede remitir el caso ante la Fiscalía. Y a partir de ahí, pues la Fiscalía tiene autonomía de gestión para investigar y pues si determina que hay hechos, pues puede asumir la investigación y si considera que no, pues lo cierra. Pero a partir de ese momento la Fiscalía es autónoma, no depende de la voluntad del Estado su continuación o no. No se trata como en los casos donde hay, por ejemplo, para hacer una analogía, donde hay acción privada, ¿no? Que depende de si una persona denuncia o no, si se actúa contra un delito, ¿no? Esto sería impensable en los casos de crímenes del estatuto que son de la mayor gravedad todos, ¿no? Imagínense que una investigación de genocidio dependa de que un Estado mantenga o no una remisión, ¿no? De hecho, el estatuto no contempla este tema del retiro de la remisión, ¿no? Pero en todo caso, digamos, los efectos procesales son mínimos porque este examen preliminar se inició, como dije, de oficio. Y además se mantiene la remisión por parte de los demás estados, ¿no? En el supuesto de que el examen se hubiese iniciado a instancia de un estado, el efecto procesal que esto tiene es que si la Fiscalía decide pasar a la fase de investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares, no tiene que pedir una autorización, cosa que sí tendría que ocurrir cuando se lo hace de oficio. Pero como ven, es un tema secundario de tipo procesal que no tiene mayor incidencia en la gestión de un caso y que además en este caso pues no procede porque, como dije, el examen preliminar se inició de oficio. Entonces es lamentable y dice mucho del gobierno argentino que haya denunciado un caso de crímenes de lesa humanidad y ahora pretenda desdecirse como que si eso fuera algo que dependiese de este Estado o que los crímenes de lesa humanidad se desvanecen en el tiempo. Realmente es lamentable que sobre todo el gobierno argentino, un país que sufrió en carne propia las penalidades y los horrores de los crímenes de lesa humanidad en los 70 y en los 80, pues ahora
retire su remisión, dando a entender claramente que ya no es un tema de solidaridad ideológica, sino más bien un tema de complicidad. Bueno, muchísimas gracias a Lee Daniels, que nos hace una argumentación de tipo jurídico donde descarta que la decisión del gobierno argentino de retirar la acusación contra Nicolás Maduro y su gobierno en la Corte Penal Internacional tenga alguna influencia en detener el proceso de investigación que probablemente, según lo deja saber el propio fiscal general Tarek William Saab, se va a iniciar muy pronto. No sabemos si días o horas, pero se va a iniciar muy pronto. Evelyn. Bueno, quiero solicitar losartán potásico de 50 miligramos para el señor Neuro Polanco. Necesita urgente losartán potásico para su tensión. Los que puedan colaborar donándoselo, le agradezco. Contactarlo al 0414-613-9592. Repito, 0414-613-9592. Y voy con información que tenemos en el portal de versionfinal.com.be. Bueno, Venezuela junto a África y junto a Honduras, entre los países con peores crisis de desplazados. Ampliamos esta información. África soporta 8 de las 10 crisis de desplazados más olvidadas del mundo, según informó este jueves el Consejo Noruego para los Refugiados, que sitúa en esa lista a Venezuela y a Honduras en el 4º y 5º lugar. En su clasificación anual de la crisis de desplazados más desatendidas correspondiente al 2020, el Consejo Noruego para los Refugiados colocó en primera posición a la República Democrática del Congo, que cuenta con más de 5 millones de personas desplazadas internamente. 1 millón adicional ha abandonado la República del Congo y huido a países vecinos donde viven como refugiados. Un año más, la crisis en África dominan el índice que elabora la organización humanitaria, en la que le sigue República del Congo, le siguen Camerún, Burundi, Venezuela, Honduras, Nigeria, Burkina Faso, Etiopía, República Centroafricana y Mali. Camerún, que encabeza la lista en el 2018 y 2019, padece entre problemas de violencia, los ataques de grupos yihadistas nigerianos, Boko Haram en el extremo norte, lo que ha forzado más de 300.000 personas a huir. Y sobresale la crisis en Venezuela, que en la clasificación del 2019 ocupaba el 5º puesto y ahora en el 2020 escala hasta la 4ª posición de desplazado. Una situación triste, muy triste. Alces. Bueno, Canciller española dará trámite a solicitud de extradición de Leopoldo López. Vamos a leer rápidamente esta noticia. Aracha González Laya, ministra de Relaciones Exteriores de España, afirmó este miércoles que su despacho recibió formalmente la solicitud de extradición al líder opositor venezolano Leopoldo López por parte de la administración de Nicolás Maduro el pasado martes 25 de mayo y afirmó durante una conferencia de prensa que sostuvo que con su homólogo húngaro Peter Sándor en Madrid que se le dará trámite como siempre se hace. En lo relativo a la cuestión de Leopoldo López y la petición de extradición, la recibimos ayer martes y le daremos trámite como siempre se hace. Evidentemente no voy a entrar a discutir cuál será la respuesta del gobierno de España sobre la petición. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, 1:30 de la tarde. Vamos a identificar un momento la estación o vamos con internacionales. Vamos con internacionales porque ahí está esperándonos Juan Sebastián Villalobos. A punto internacional. La bienvenida para todos aquellos que a esta hora de la tarde sintonizan el programa. Este jueves traemos lo que ocurre actualmente a nivel internacional. Un nuevo tiroteo masivo en Estados Unidos se saldó con 9 fallecidos, incluido el autor de los disparos, y varios heridos, por lo menos uno de ellos en estado grave, en San José, California. El suceso se produjo en el patio de maniobras que la Autoridad del Transporte de Bahía de Santa Clara tiene en el centro de San José, donde almacena y lleva a cabo las tareas de mantenimiento de los vagones del tren. El presidente estadounidense Joe Biden anunció este miércoles que ha ordenado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos que le entreguen un informe sobre el origen de la pandemia de la COVID-19 en un plazo no mayor a 90 días. Biden reacciona así a las vueltas a las especulaciones sobre el origen del coronavirus, después de que la teoría que surgió en un laboratorio de Wuhan, China, haya ganado enteros en los últimos días. Costa Rica se convierte en el 4º país latinoamericano en ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Costa Rica necesitó de alrededor de una década para ingresar en el que también es conocido como el Club de Países Ricos, una organización que asegura
reúne a los países con mejores prácticas en varios aspectos, sobre todo político y social. El país centroamericano formalizó este martes su adhesión a la OCDE, que ahora tiene 38 miembros, de los cuales 4 están en América Latina: México, Chile, Colombia y ahora Costa Rica. Cerramos con Jeff Bezos, porque el fundador y consejero delegado de Amazon abandonará el puesto de máximo responsable de la compañía el próximo 5 de julio, cuando se oficializará el traspaso a su sucesor Andy Jassy. En una intervención virtual durante la reunión anual de accionistas de la compañía, Bezos explicó que la elección de esa fecha tiene un valor sentimental para él, puesto que el 5 de julio de 1994 fue cuando Amazon se constituyó formalmente como una empresa. Para A Punto reportó para todos ustedes Juan Sebastián Villalobos. Volvemos al estudio. A Punto Internacional. Me llaman mis queridos amigos los comerciantes de la Plaza Balar de Maracaibo. Hace una semana les denuncié acá, a nombre de ellos, que hubo una explosión en una tanquilla en la zona de la calle de Piedra, la llaman ellos allí, muy cerca de la iglesia del convento. Todavía una semana después ni la iglesia del convento ni toda la zona tienen electricidad, pero tampoco tienen dolientes. Vamos a identificar y ya regresamos con todos ustedes. A Punto Solidario. El señor Gualberto Masi Rubí necesita de nuestra ayuda. Fue diagnosticado con COVID-19 y no cuenta con los recursos para costear la enfermedad. Sus datos se encuentran en pantalla por si puedes y deseas colaborar. Gracias. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández.